La peli comienza mostrándonos a alguien llegando a una propiedad. Una niña miró al vehículo por la ventana, le dio curiosidad saber de quién se trataba y salió de casa. Al acercarse un poco no vio a nadie. Por atrás escuchó un sonido de un pájaro o algo similar. Caminó buscando al animal. De la nada se encontró con una persona que le dijo algo sobre un cumpleaños. Así comienza Longlegs. Parte 1. Sus letras. En otro lado vemos a un señor diciéndole a sus jóvenes agentes que debían preguntar de puerta en puerta si habían visto a un hombre. Se pensaba que era un adulto de edad media, caucásico y posiblemente estaba armado. La agente Harker fue con su compañero a ese vecindario a hacer su trabajo. Este se dirigió a una casa mientras que la mujer salió del auto y se paró en medio de la calle tratando de entender algo. Sin saber cómo, dedujo que el sujeto estaba en esa vivienda y debían llamar a los refuerzos. Fisk le pidió que se tranquilice. Fue a averiguar quién vivía en ese lugar para demostrarle que no había nadie malo. Buen kill. Lee del susto sacó su arma, calmó su respiración agitada y luego ingresó a la casa a buscar al asesino, pero había desaparecido, así que subió al otro piso a buscarlo. En ese cuarto le ordenó que no se mueva. Ese hombre respondió que no lo haría. Después le pidieron que diga sus nombres. Era la agente especial Lee Harker. Ella no sabía lo que le iban a hacer, pero tuvo que decir lo primero que se le vino a la mente mientras observaba esas imágenes aleatorias. Le preguntaron por un número entre el 1 al 100. Ella dijo 0. En ese auto, un agente quiso saber cómo venció 8 veces al generador de números. Lee respondió que falló 8 veces también. Parecía que tenía un poder psíquico. En ese rancho vivieron los Horns por 12 años. Buenas personas. Hace 2 meses fueron asesinados. Técnicamente 3 asesinatos y un suicidio del padre. Apuñaló a su mujer 60 veces hasta que la hoja del cuchillo se salió del mango. Una carta fue dejada. Estaba escrita en alfabeto codificado, con la misma letra de los asesinatos de otras familias en los últimos 30 años. Todas firmadas por un tal Longlegs, quien hacía parecer que los padres de esos hogares eran los responsables de asesinar a sus familias. Browning dijo que Lee no estaba preparada para investigar ese caso. Le preguntaron cómo supo que en esa casa estaba el asesino que mató a Fisk. Ella respondió que era como si alguien le indicara al oído en dónde buscar. Le sucedía de vez en cuando. Sin información ni nada lograba adivinar a los sospechosos. Me impresionas. Ella quiso saber qué tenían en común esas familias. Carter mencionó que todas tenían hijas cuyos cumpleaños eran los días 14 de cualquier mes. Lee se puso a camellar. De fondo, un hombre llamó al 911 diciéndole a la operadora que esa no era su hija y tenía que mandarla al más allá cuando se quede dormida. De esa forma se escucharon sus gritos mientras cometía el terrible acto. Las llamadas eran las mismas pero con diferentes padres de familia. Lee escuchó y vio todos los registros para entender mejor el caso. Carter le dijo que debía descansar un poco. La invitó a un bar para que le cuente los avances. Lee comentó que no había señales de que las entradas hubieran sido forzadas o de que Longlegs haya ingresado a las casas. Las familias fueron asesinadas con objetos que ya estaban en el interior, como armas, cuchillos y martillos. Ese hombre los mataba, pero no en persona, tal vez con su indiferencia, o tal vez él les decía a los padres lo que debían hacer y ellos mismos lo hacían. Carter estaba un poco mamado y procedió a irse a dormir. Lee lo fue llevando a su casa. Él la invitó a conocer a su esposa e hija. La chica no quería hacerlo, pero de igual modo entró y conoció a Hannah y la pequeña Ruby. Ella le preguntó si quería ver su habitación. Lee aceptó. La niña quiso saber si deseó ser una agente del FBI cuando tenía su edad. Harker contestó no. Le hubiera encantado ser una actriz. Bueno, parece que lo consiguió. Actuaba en bodrios decentes. Hannah le avisó a su hija que era hora de mimir. Ruby deseaba que su nueva amiga asista a su cumpleaños. La protagonista le prometió estar presente. De camino a su casa fumó un cigarrillo. Al llegar escuchó a lo lejos un ruido extraño. No le dio importancia y siguió en lo suyo. Luego se preparó algo de comer. Llamó a su vieja para preguntarle si estaba bien. Esta respondió que sí. Pasaba todo el día en casa. Lee le mencionó que no podía dormir porque tenía muchas cosas de su trabajo en la cabeza. Su mamá le pidió que le cuente un poco. Fue enfermera por 8 años, así que no le daba miedo saber la miseria de la gente. Su hija no se lo quiso contar. Otra vez escuchó algo por afuera. Lee tomó su arma por si acaso suceda algo turbina. Preguntó frente a la puerta quién era. Nadie contestó. Puso el seguro y caminó hacia la ventana para ver quién osaba molestarla de madrugada. Por el bosque observó a un encapuchado. Casi se orina en la pijama. Muy agitada salió a enfrentar al desconocido. No lo encontró, pues ya estaba en el interior de su casa. Ella no entendió cómo se movió tan rápido. Lo fue siguiendo y sucedió lo mismo. Nada. Sobre su escritorio vio una carta que le decía no abrirla hasta el 14 de enero. Parte 2. Todas tus cosas. Lee decidió abrirla esa misma
misma noche. Le habían dejado una tarjeta de cumpleaños con varias palabras en alfabeto codificado, cosa que no entendió ni madres, pero el que la firmó era el mismo Longlegs. La tinta estaba fresca. Lee se puso guantes y comenzó a buscar en un libro lo que significaba ese mensaje. Al poco tiempo lo descifró. Decía que iba a matar a su mamá o algo así. El teléfono sonó. Era Carter, que la estaba buscando. Llegó a una nueva escena del crimen. Sobre los cuerpos encontraron una nueva carta del Piernas Largas, pero llegaron muy tarde. Esas personas habían planeado ir a Disneylandia. Por eso ningún vecino o amigo los visitó pensando que no estaban en casa. El cumple de la hija era el 14. Carter vio que Lee ya podía descifrar ese alfabeto y le preguntó cómo lo logró. Ella respondió investigando mucho. Luego fueron a ver a los muertos. El papá estaba en el garaje con un cuchillo en sus manos. Los demás en la cama. Llevaban ahí desde hace un mes. Lee dijo estar lista para verlos. Estaban llenos de gusanos. La niña tenía 9 o 10 años. Carter no soportó la escena. Por lo menos el gato seguía con vida. Lee llamó a su mamá. Le dijo que iba a estar ocupada trabajando y le avisó que tal vez no pueda visitarla para su propio cumpleaños. Su vieja le pidió que no se olvide de rezar para que el diablo se aleje de su camino. Lee respondió que ya lo sabía. Después investigó más sobre esas personas. La niña había nacido el 16. Eso la dejó pensando. Luego transcribió las cartas a Cristiano. Por afuera escuchó ese mismo sonido extraño. Abrió el libro de los 9 círculos del infierno para ver si había alguna relación con los mensajes que dejaba Longlegs. Aparentemente sí, le gustaba dibujar triángulos satánicos. Lee le explicó a Carter que el asesino tenía un algoritmo. El primer asesinato sucedió en julio 14 del año 66. El resto ocurrió dentro de 6 días de los cumpleaños de las hijas de esas familias, creando un triángulo invertido. Entonces mataba a los otros integrantes 6 días antes de matar a las jovencitas. ¿Entiendes, verdad? Temo que no. El último sucedió el día 13. Lee no estaba segura de ese dato todavía. Quizás el loco iba a volver a matar muy pronto. Carrie Ann, la única sobreviviente que tal vez vio a Longlegs, estaba en un hospital psiquiátrico a más de 100 millas de ese pueblo. En la noche llegaron los agentes a la granja de esa chica. Las X marcaban el lugar en donde sucederían los actos violentos. Ingresaron a ver el granero abandonado. Lee llamó a Carter para que vea esa X. En la parte de arriba se encontraron con un Jesucristo todopoderoso. El agente sacó las tablas de madera. Debajo estaba una hoja con un triángulo invertido y una carita feliz. Y en ese cofre estaba una muñeca bastante simpática. Un experto entendió que fue hecha a mano, cabeza, manos y pies de porcelana. El cabello era humano, sin duda una creación hermosa. Esa bola estaba dentro del cráneo simulando ser el cerebro. Al poner ese dispositivo se escuchó una frecuencia. Lee comenzó a tener recuerdos o visiones extrañas. Ese hombre le dijo que era un gusto conocerla. Luego le declaró que ella era la oscuridad, así que no debía tener miedo. Carter se preparó a visitar a la sobreviviente. En una carretera vemos a esta persona yendo en su vehículo a comprar cosas en una tienda. Esa chica le preguntó si podía ayudarlo con algo más. El sujeto hizo sonidos de pájaro. Luego quiso saber qué día era su cumpleaños. Ella llamó a su papá avisándole que el tipo extraño había vuelto. Este se retiró. En su auto gritó como chiflado cosas de que debía sacar a las personas del tormento que era vivir. Ese hombre les contó a los agentes que hace 2 días Carrie Ann se puso catatónica. Ayer recibió una visita, lo cual nunca había sucedido. La chica de la nada se despertó y estaba lúcida. El bigote no vio quién era, pero el registro decía que era Lee Harker. Ella preguntó si el guardia revisaba identificaciones. El hombre respondió que no. Entonces alguien se hizo pasar por la protagonista. Luego habló con Carrie Ann, quien creía haber visto a Lee antes. Sabía que estuvo en su casa. Dijo que pasó por mucho tiempo en un sueño oscuro. Lee le preguntó si recordaba algo anterior, como a sus padres. La jovencita contó que su mamá la odiaba por cómo vino a este mundo. Escenas chifladas que no podemos entender, solo apreciar. Su padre era una buena persona. Llamó a un curita para sacarle los cucos a esa muñeca, pero lo sorprendió y lo mandó con su creador. A su mujer le regaló un hachazo cortador de madera. Lee le pidió que describa a la persona que la visitó ayer. Carrie Ann respondió que nunca lo iba a olvidar. Estaba dispuesta a obedecerlo, porque la hacía muy feliz. Si este le pedía que mate al agente Harker, lo haría con mucho gusto. Ella preguntó si recordaba una muñeca. Carrie respondió que no y volvió a insultar a la protagonista. Carter no entendía por qué el Piernas Largas volvió 20 años después para visitar a la única sobreviviente de la masacre de esa familia en el 75, y la dejó mejor que cuando la ingresaron por primera vez al hospital. Lo raro es que salió de su estado catatónico el mismo día que encontraron a la muñeca de porcelana. Lee creía que se estaban olvidando de algo. En algunas culturas los muñecos eran usados para controlar a las personas. Carter no creía en esas tonterías. Le preguntó a Lee cómo ese asesino conocía su nombre. Ella tampoco lo entendía. Su superior pensaba que la chica no le estaba contando algo, pues su mamá enfermera llamó al 911 en enero 13 del año 74, un día antes de su cumpleaños número 9. Dio la descripción de un intruso alto y pálido. Harker no estaba enterada
nada de eso, ni recordaba a un hombre con esas características. Su superior le pidió que vaya con su vieja para que le refresque la memoria. Habían cosas ocultas que podrían ser la razón de su forma de ser tan callada y distante. En fin, su mamá tenía cara de hippie. Ella le preguntó si todavía rezaba. Lee respondió que nunca lo hizo porque la hacía asustar. Su mamá se rió como demente al escuchar eso. Lee no la entendió. Ruth le mencionó que las oraciones eran inútiles. Su hija fue a prepararle algo de comer. En eso encontró una funda con unos dientes o qué sé yo. Otra vez volvió a tener esas imágenes extrañas en su cabeza. En el pasado, su mamá le dijo que no iba a trabajar ese día para poder celebrar su cumpleaños. En la noche escuchó a alguien llegar en un vehículo. Muy asustada llamó al 911, pero no había servicio, así que se apresuró a encargar su rifle. En el presente le dijo a Lee que cuando nació su vientre sangró mucho. La chica le preguntó si recordaba a su cumpleaños número 9. Ruth no respondió, claramente estaba mintiendo. Pues claro. Lee insistió en que le cuente lo que pasó ese día. Su mamá le dijo que no lo haría. La chica le mencionó que sabía que llamó al 911 por un intruso. La arrugada le mencionó que nadie las visitó esa noche. Luego le declaró que decidió olvidar muchas cosas por el bienestar de las dos. Le avisó que todas sus pertenencias seguían en su cuarto. Lee subió para recordar más de su infancia. De vuelta en su casa sacó de un cofre varias fotografías. Al observar una en específico le recordó lo que pasó al principio. Eso le hizo dar un buen susto. La niña le tomó una fotografía. Su mamá se acercó a preguntarle al extraño qué quería. Él le pidió cantando que lo deje entrar por las buenas y nada malo pasaría, pero si se negaba regresaría las veces que deseara. Harker le entregó a Carter la foto de Longlegs, a quien no lo recordaba muy bien. Él se encontraba haciendo otra bella muñeca de porcelana. Luego se alistó a largarse a otro pueblo. Sin embargo, las autoridades lo acorralaron por ambos lados. Lo llevaron a la comisaría para hacerle preguntas. Él solo quería ver a Lee Harker. Un oficial quiso saber cómo la conocía. El loco respondió por el amigo de un amigo de un amigo. Solo buscaba desearle un feliz cumpleaños a su amiga y cantarle una canción. La grabación continuaba de esa misma forma por media hora más. Harker estaba muy confundida. En las maletas de Longlegs encontraron muchas cartas satánicas, aunque hasta ahora no había evidencia de que asesinó a alguien. Adoraba al diablo, pero la cuestión es cómo conocía a la protagonista. Ella estaba segura que alguien ayudaba a Longlegs, una persona que permitió que ingresara a su casa por las buenas. Además, el caso no había terminado porque les faltaba entender sobre el día 13, el cual caía esa vez. Lee pensaba que el objetivo de Longlegs era matar a una familia más, y solo él conocía la identidad del verdadero asesino. En el pasado dijo que era amigo de un amigo que vivía debajo de las escaleras de todo el mundo. Parece que se refería al diablo. En el presente se emocionó mucho al ver a la niña que estaba a punto de cumplir años. Le contó que el día que decidió ser una agente tenía 20. Él se rió mucho al enterarse de eso, mas no la mujer que lo acompañaba. Lee le preguntó quién era. Nicholas le dio una pista. Harker pensaba que tenía alguna conexión con la cámara de Carrie Ann. Luego Lee le declaró que iba a pasar tras las rejas por el resto de su vida. Cobble respondió que había terminado su trabajo, pero una parte de su ser estaría en todas partes. La agente le preguntó quién lo estaba ayudando y quién era la persona debajo de las escaleras. El señor Cage respondió que debería preguntárselo a su mamita. De esa forma procedió a mandarse al inframundo, sin antes decir alabado sea el señor de las tinieblas. Parte 3. Los cumpleaños de las chicas. Carter estaba enojado porque no pudieron sacarle nada de información a Longlegs. Mientras Lee hacía el interrogatorio, Carrie Ann saltó del techo del manicomio y se suicidó. Nicholas debió haberle ordenado hacer eso cuando la visitó. Carter creía que este no tenía cómplices. Lee pensaba lo contrario, debía averiguar lo que sabía su mamá. Browning la acompañó por seguridad. La chica quería llevar a Ruth en soledad para preguntarle si conocía al ayudante de Longlegs. Tenían un bonito pichirilo, like instantáneo. En el interior, Lee no encontró a la mujer que la parió. ¿Por qué lo dice tan brusco? De la nada, esta apareció por detrás de la agente distraída. Buen kill, le voló los sesos. Esos hippies no eran nada de paz y amor. Harker quedó aterrada, pero igual salió a buscar a su mamá, que estaba a punto de destruir a esa muñeca parecida a su hija. Ruth le dijo que Cobble era libre, y ahora ella lo sería también. Otro buen kill. A Lee le dolió mucho la cabeza sin explicación, cayó al suelo y quedó inconsciente. En el pasado se cuenta que hace muchos años había una niña llamada Lee que vivía con su madre. Nadie nunca las visitaba, pero un día un hombre lo hizo. Era un creador de muñecas, quien dijo que quería regalarle algo muy bonito. Él empezó a hacer el trabajo del diablo con una poderosa magia. La muñeca hizo olvidar a la niña dónde ver y lo que no debía ver. Cobble le advirtió a su mamá que debió haber sido bueno con él, pero como no lo fue, tenía que observar lo que pasaría a continuación. Ruth rogó para que no mate a su hija. A cambio, ella se ofreció en ayudarlo con sus trabajitos. Asesinar familias enteras. Se disfrazaba de una mujer religiosa que traía regalos de la iglesia. Cuando lograba entrar, les dejaba las muñecas. Después, el diablo hacía el resto. Convencía a los padres para que maten a sus seres queridos. Ruth hizo un trato horrendo con tal de que Cobble no mate a Lee. Fue un hombre de palabra.
Cierto, cierto. La agente reaccionó de noche, escuchó el teléfono sonar, caminó por la guarida del humilde servidor del diablo, se encontraba muy débil. Cuando tomó la llamada escuchó una grabación de Cobble diciéndole que llegó tarde para la fiesta de cumpleaños de la hija de Carter, la pequeña Ruby. ¡Dios mío! Ruth se le adelantó. Lee fue a todo gas a detener a su madre antes de que le entregue a la familia de su superior la última muñeca. De milagro los encontró bien. Carter le contó que su niña estaba abriendo los regalos. Al enterarse de lo que estaba pasando le avisó que esa religiosa era su mamá, la cómplice de Cobble. Su jefe le ordenó con un grito que se siente. ¡Se está volviendo salvaje! Ruth le avisó a su hija que Hannah ya estaba muerta y luego seguiría Ruby y al final Carter se suicidaría. Lee le preguntó por qué hacía esas locuras. Su mamá respondió que si no morían los tres, ellas se revolcarían en el infierno por toda la eternidad. Además hacía todo eso por ella, para que pudiera crecer y tener una buena vida. El trato era claro: entregar las muñecas, observar las masacres y retirarse en su bonito cacharro. De fondo se escuchó a Carter asesinando a su esposa. Hizo lo correcto, salvó a la pequeña Ruby, pero se quedó sin balas para destruir a su muñeca, por lo que le avisó que debían irse para liberarse. Fin, así termina Long Legs. Listo amigos, esta fue la peli que les traje esta vez, espero que les haya gustado, y si no fue así no olvides pasarte por mi canal y ver mis otros videos, dejar un like, un comentario y suscribirte activando la campanita, porque si no... ¡Hay tabla! Eso es todo, amigos.